Hoy les voy a platicar sobre un número que es bastante interesante. Hay que empezar hablando sobre las representaciones de los números de punto flotante. Podemos descomponerlas en el exponente y la mantisa y ser atrevidos como para pensar que estos números son prácticamente enteros, ¿no? Entonces digamos que este número E mayúscula es un entero de 8 bits y M mayúscula es un entero de 23 bits. Podemos recuperar la mantisa de la que estábamos hablando, nada más dividiendo por la potencia de 2 adecuada. Y el exponente tiene un sesgo de 127. Luego podemos escribir por una parte el número que estamos representando como 1 más la mantisa por 2 a la exponente. Pero por otro lado, podemos escribir un número entero, el número entero dado por esta palabra de 32 bits. Lo vamos a llamar n. N es la m mayúscula más e por 2 a la 23, para contar por el recorrido de la posición en la que aparece esta palabra. Ahora, tenemos una palabra de 32 bits que está siendo interpretada de maneras distintas. Por un lado es un número de punto flotante y por el otro es un entero. Y esta ambigüedad de poder cambiar la representación en cualquier momento y decir, ahora es un entero y lo puedo sumar o multiplicar como si fuera entero, o puedo hacerlo como punto flotante, nos da una ventaja inesperada. Es el caso de intentar calcular una potencia como x al alfa, donde alfa es un número entre -1 y 1, no entero, y donde x es un número de punto flotante. Vamos a tomar esta ecuación y después de aplicarle un logaritmo, usamos una aproximación, la aproximación del logaritmo de 1 más x como x más sigma, donde sigma es el numerito que optimiza esta aproximación, ¿no? Cerca de 0.04. Ya que hicimos esta sustitución, podemos ahí cambiar la interpretación y decir, vamos a usar estos números como si fueran enteros todo el tiempo. Entonces cambiamos ahí las variables de los flotantes a las enteras y la ecuación que resulta es súper fácil de resolver. Resolvemos para el número entero asociado a la palabra que resulta para y, y una vez que tenemos la palabra para y, podemos volverla a pensar como si fuera un número de punto flotante y ya tenemos nuestra solución, nuestra potencia que queríamos desde el principio, ¿no? En este proceso aparece por ahí una casi constante, ¿no? O sea, teníamos este valor de la aproximación del logaritmo, que era sigma, y por ahí aparece el 2 a la 23 por 127 menos sigma. Vamos a llamarle C a esta constante. Para este valor, el hexadecimal lo voy a poner por ahí. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con esta constante, digamos, en el caso alfa igual a 0, que es el más sencillo de estudiar. Cuando alfa es igual a 0, tenemos que y es 1, y entonces cuando cambiamos la ecuación a que pensarla como enteros, esta ecuación nos dice que este número n del 1 es la constante c, o al menos es una aproximación, porque si tomamos el número 1 como punto flotante y lo representamos en una palabra hexadecimal, es una palabra bastante acercada a la palabra que teníamos para nuestra constante mística. Ahora bien, esta constante podemos pensarla que es como, bueno, no es constante porque es casi constante, depende de la aproximación sigma que estemos usando. Bueno, esta casi constante casi vale 1 y es pues, casi universal para resolver el problema de las potencias fraccionales. Y bueno, recapitulando, para resolver la ecuación, tomamos nuestro número x, lo pensamos como un entero nada más, lo metemos en esta fórmula y lo que salga es otro entero, el cual ahora lo pensamos como un número de punto flotante y es el resultado de x al alfa. Es un algoritmo bastante inesperado, ¿no? Y ya, no sé qué más decir ahora. Wow. Hola. Prometo que ya voy a subir un video.